Quizás los modos de nombrar las prácticas sociales tienen una cantidad importante de consecuencias en qué podemos hacer con esas prácticas sociales en el presente y en el futuro, cómo las podemos elaborar, cómo las podemos comprender y cómo afectan nuestras prácticas actuales. En ese sentido, la calificación de genocidio no tiene tanto que ver con un término, con decir la palabra genocidio, sino que en cómo se dio la construcción de la memoria colectiva en la Argentina. El concepto de genocidio refirió un modo de entender lo que nos ocurrió que tiene mucha potencia, ¿sí? Que tiene que ver con comprender que la represión en la Argentina y el terror en la Argentina tuvo como objetivo transformar las relaciones sociales del conjunto de la sociedad argentina. Y en ese sentido, el modo en que se pensó y se desarrolló toda la narratividad del genocidio argentino, y en particular en las causas jurídicas, esta idea de que hubo genocidio porque se intentó la destrucción parcial del Grupo Nacional Argentino, una de las potencias más fuertes que tiene es poder como iluminar este atravesamiento del conjunto social que ningún otro concepto logra capturar. ¿Sí? Esta idea de que en realidad lo que buscó el aparato represivo afectó no solamente incluso a la generación que lo vivió, sino incluso se transfirió a la generación de sus hijos también. Esto por un lado, por otro lado me parece que también tuvo el hecho de calificar como genocidio ha tenido mucha potencia jurídica, ¿sí? En términos de que es una figura, la única figura del derecho internacional que el Estado argentino había reconocido y ratificado antes de la ocurrencia de los hechos. Entonces, en ese sentido es muy relevante. Y por último, diría que la figura de genocidio deja muy claro la diferencia cualitativa entre un proyecto de destrucción de relaciones sociales y cualquier otra práctica social, por ejemplo, las prácticas de la izquierda insurgente en la Argentina, que justamente en un momento como el actual intentan ser igualadas con esta reemergencia de la teoría de los dos demonios, y que me parece que el concepto que deja más en claro la diferencia cualitativa entre un proyecto de destrucción de relaciones sociales y distintos proyectos políticos, más allá de cómo los evaluemos, pero que no se propusieron transformar relaciones sociales a través del terror, me parece que es otra vez, me parece que es el concepto que con más claridad lo distingue. Yo creo que toda la discusión sobre la Convención de Genocidio ha tenido como una serie de etapas de desarrollo, y que en Argentina se ha construido a partir de las interpretaciones jurídicas y del trabajo de las querellas, y muy en especial al comienzo de las querellas del colectivo Justicia Ya, se ha logrado pensar una fórmula que logra al mismo tiempo la interpretación más potente de la Convención y la utilización de la Convención tal como está escrita. Entonces hubo todo un primer momento donde la lógica pasaba por tratar de plantear el genocidio de grupos políticos como algo que debía ser de todos modos incluido en el proceso de juzgamiento, planteando la idea que tiene su lógica y su importancia de la igualdad ante la ley, esto es que ninguna figura legal puede discriminar que la vida de algunos tiene más valor que la de otros, algunos sujetos o algunos grupos. Pero después, en realidad, apareció algo mucho más potente, que es lo que se ha incorporado en los juicios, que es que la Convención, tal como está, permite su utilización en el caso argentino, y que pensar esta idea de la destrucción parcial del Grupo Nacional Argentino termina siendo no solo más ajustada a la redacción de la Convención, sino más potente conceptualmente para pensar el caso argentino y más precisa históricamente, en el sentido que cuando uno se centra solamente en los grupos políticos, reduce el genocidio a la especificidad de la persecución de determinados grupos de militancia. Pero en verdad lo que hubo en la Argentina, la persecución de esos grupos tuvo como objetivo afectar al conjunto. Y entonces con esta idea de la destrucción parcial del grupo argentino se puede tomar más en consideración todo lo que fue la destrucción de toda la estructura sindical, de toda la estructura barrial, del movimiento estudiantil, de una cantidad de colectivos que fueron
afectados con enorme fuerza y con mucha intencionalidad, y que quedaban como medio difuminados en esa idea de grupos políticos. Entonces me parece que al final esto es lo que ocurre a veces en la historia, ¿no? No es que fue intencional, no es que nos propusimos esto, pero al final este recorrido por darle una utilización más precisa en términos jurídicos a la convención terminó abriendo una potencia en términos de memoria colectiva mucho mayor, ¿sí? Y entonces terminaron confluyendo las dos cuestiones, y poder aplicar la Convención sobre Genocidio tal como está, que jurídicamente es mucho más recomendable, y a su vez que esa aplicación conceptualmente sea mucho más rica que cualquier intento de forzar a la Convención. Y creo que ese fue el mayor aporte en las causas argentinas, que incluso está siendo contemplado en otros países del mundo, ¿sí? La justicia de Bangladesh, la de Camboya, en alguna medida la de Colombia. Hay algunas presentaciones también en Chile que comienzan a tomar esa interpretación de algunos tribunales argentinos para poder pensar las lógicas genocidas en sus propias sociedades. Hay una lógica común en los distintos casos de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto, hay elementos comunes que cruzan experiencias desde Guatemala, Chile, Argentina, en algún punto podríamos decir Colombia. Lo que es real es que hay especificidades de cada situación histórica también, ¿sí? Hay una lógica común que es la doctrina de seguridad nacional, pero esa doctrina de seguridad nacional no se aplicó por igual en todos los países, sino que tuvo que ver con el desarrollo político de cada lugar, a qué tipo de relaciones sociales había que destruir en cada lugar y cuál era la historia de las fuerzas represivas de cada lugar y cómo lo implementaron. En ese sentido, Argentina tiene algunas particularidades, todas ellas podríamos decir muy preocupantes, salvo lo que podríamos decir lo que fue la lucha contra la impunidad, que en ese sentido fue un elemento muy interesante del caso argentino. En cuanto a las lógicas represivas, Argentina tuvo una peculiaridad que es la posibilidad de incorporar conocimientos en cuanto a la lógica represiva que no provenían solamente de la formación de la Escuela de las Américas norteamericana. En el conjunto de la región en general, el núcleo de formación del aparato represivo fue la Escuela de las Américas. En la Argentina eso vino combinado con la influencia francesa, que llegó no solo a través de las Escuelas de las Américas, sino directamente en los años 50 a las Fuerzas Armadas Argentinas, toda la contrainsurgencia francesa, y que lo convirtió en una especie de genocidas de élite, ¿sí? Incluso hay testimonios muy interesantes que en la Escuela de las Américas a los oficiales de toda América Latina se les daba cualquier tipo de formación, pero cuando había oficiales argentinos, los propios testimonios de la Escuela de las Américas planteaban que se requería instructores de mayor nivel, porque se consideraba que los represores argentinos tenían mayor formación. Producto de la historia cultural argentina, pero también de esta historia específica de la represión y la relación con el aparato militar francés. Eso por un lado. Por otro lado, el otro elemento particular del caso argentino, y muy triste y preocupante, es que Argentina asume el liderazgo del entrenamiento represivo, sobre todo en los pocos años, en los 3 años en que Estados Unidos comienza a retirarse bajo el gobierno Carter. Estados Unidos tiene un giro de su política exterior, empieza a dejar de acompañar estos procesos represivos y genocidas en América Latina, y Argentina asume la conducción de esos procesos, y en el entrenamiento de muchas de las fuerzas que en América Central desarrollan procesos genocidas en los años 80, el rol de los militares argentinos fue crucial, ¿sí? Hay toda una política que incluso, lo triste es que va a continuar algunos años en democracia, ¿sí? Esto no termina con el fin de la dictadura militar, este rol del entrenamiento argentino en América Central. Hay que recordar que Zaineldin, aquel militar que lleva a cabo un levantamiento contra el régimen democrático a fines de los 80, había trabajado en los años 80, una de sus funciones era precisamente el entrenamiento de fuerzas represivas en América Central, ¿sí? Con lo cual hay algunas particularidades del caso argentino muy especiales. También diría otra muy fuerte fue el rol de los servicios de inteligencia, ¿sí? que nos legaron un montón de cuestiones al presente, un rol que es muy destacado,
en el caso argentino y que implica la coordinación de alguna medida no solo de todo el proceso represivo, sino particularmente de la selección de aquellas personas a ser secuestradas, torturadas, asesinadas. En ese sentido yo diría, bueno, ahí hay algunas de las características peculiares del caso argentino. La favorable, la que uno puede rescatar, es que Argentina tiene una transición muy distinta a la de los otros países, la guerra de Malvinas en el medio, la dictadura militar retrocediendo con mucha rapidez, una situación política que se le vuelve inmanejable y un movimiento de derechos humanos con mucha solidez, con mucha persistencia, que genera que la lucha contra la impunidad tuvo mucho consenso social en toda su historia, aún en los peores momentos, aún en los momentos de plena impunidad. Hubo mucho apoyo social a la necesidad de juzgamiento, hubo avances permanentes en la construcción de la memoria colectiva, por lo menos diría hasta el 2009, 2010, y me parece que estas cuestiones también son peculiares del caso argentino. Quizás uno de los elementos que también le dio su peculiaridad a esta lucha tuvo que ver con la analogía que se hizo muy rápidamente entre la experiencia del nazismo y la experiencia argentina, que no ocurrió en otros países de la región. Si esa consigna que se canta desde el fin de la dictadura en todas las marchas, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, me parece que esa analogía con el nazismo fue muy potente, muy útil en la posibilidad de ser terco en la lucha contra la impunidad, en la idea de que si los nazis después de tantos años pudieron ser juzgados, en Argentina también era posible la justicia. Por un lado yo diría que la política actual que han asumido los genocidas y sus cómplices pasó por comenzar a cuestionar por abajo, diría, o sea, en el sentido común, en la construcción de la memoria colectiva, comenzar a cuestionar algunos de los logros históricos y simbólicos de toda esa lucha contra la impunidad. Y esto es lo que vuelve al momento actual muy grave, podríamos decir, porque no se trata tanto, más allá de que hay algunas decisiones gubernamentales, el tema central no es tanto las decisiones de un gobierno, sino la emergencia de un discurso que busca cambiar el sentido común y volverlo más favorable a los genocidas. Y dentro de eso, una de las cuestiones centrales ha sido la reemergencia del discurso de los dos demonios, pero que es un nuevo discurso de los dos demonios. Yo lo he llamado los dos demonios recargado, porque no es exactamente el discurso de los años 80, sino algo que en muchos sentidos es infinitamente peor, ¿sí? Porque si uno recuerda y se pone en contexto, en el discurso de los años 80 lo que se hacía era tratar de plantear que aunque había un sentido común que aceptaba que había habido una, podríamos llamar, violencia insurgente que tenía que ser condenada, algo que después fue muy puesto en cuestión, la violencia estatal era tan o más grave que esa y tenía que ser juzgada. Ese era un poco el espíritu de la teoría de los dos demonios en los años 80, mientras que ahora la lógica es inversa, esto es, que se minimiza y se relativiza la violencia estatal y se trata de poner el foco en igualarla con la violencia insurgente. Entonces me parece que en ese sentido hay como una gravedad mayor, y uno de los elementos fundamentales de todo ese ataque tiene que ver con el ataque a los símbolos históricos de esa lucha contra la impunidad, y uno de ellos es la figura que tanta pregnancia tuvo en muchas luchas sociales en Argentina de los 30.000 desaparecidos. Y creo que ahí hay una serie de planteos que tienen que ser enfrentados de varias maneras simultáneas, ¿sí? Por un lado, comprender que pensar que en un genocidio se puede establecer una cifra definitiva de víctimas es una ilusión positivista, ¿sí? Esto es, en ningún genocidio se tiene una lista final de víctimas, aun cuando se haya cumplido ya un siglo, por ejemplo, del caso del genocidio sufrido por armenios, sirios y griegos en el Imperio Otomano. Y no hay una cifra definitiva porque nunca la puede haber, porque el problema es que hay muchos casos de subregistro, de subdenuncia, el terror sigue operando en la sociedad, familias enteras fueron asesinadas sin que nadie tuviera la posibilidad de hacer la denuncia. Entonces esto, digo, el primer elemento es plantear que
este número simbólico de 30.000 expresa una estimación que solo podría ser abandonada si los genocidas y sus cómplices presentaran la documentación de lo que hicieron, pero como esto no ocurrió, ni ha ocurrido en ningún genocidio, no hay ningún dato concreto para abandonar esa estimación. Esto por un lado. Por otro lado, que lo que tampoco está claro es a qué refiere esa cifra de 30.000 y que querer reducirla al número de denuncias existentes de personas secuestradas, desaparecidas y que continúan desaparecidas, es otra vez una minimización de lo ocurrido en el genocidio. ¿Sí? En el genocidio afectó al conjunto social, hay miles y miles de desaparecidos que terminan sobreviviendo, ¿sí? Que fueron desaparecidos en algunos casos en periodos muy largos, en muchísimos casos por periodos muy cortos, que se buscó aterrorizar a la sociedad a partir de ese proceso de desaparición y liberación, y que si uno incluye esas víctimas dentro del número de los desaparecidos, la cifra es superior a 30.000, y por lo tanto también desde ese lugar el cuestionamiento a la cifra resulta inconsistente. Y por último uno podría decir que eso no quita la necesidad de seguir investigando estos procesos, seguir produciendo nueva documentación. Día a día se tienen nuevas denuncias, tanto de población que continúa desaparecida, de población que aparece en los restos y queda constancia de su asesinato, o de población que sobrevivió. ¿Sí? Y me parece que realmente constituye una canallada, podríamos decir, pensar que esta discusión se puede saldar solamente a partir de las denuncias existentes, y que ese cuestionamiento al número de los 30.000 lo que busca es relativizar y minimizar el impacto del genocidio en Argentina.